El 26 de abril de 1937, a las 4 de la tarde, la Legión Cóndor alemana, siendo varios cientos los heridos. Poco tiempo después, el gobierno republicano se dirigió a los gobiernos de otros países pidiendo que aceptaran a los niños españoles para salvarlos de Hitler y del bando nacional, liderado por el general Francisco Franco. Se mostraron conformes los gobiernos de México, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza y la Unión Soviética, que recibió con admiración a los enviados de la España republicana. Tras los bombardeos de Guernica y la destrucción de las principales poblaciones del País Vasco, se decidió evacuar a los niños, que generalmente quedaron bajo el cuidado de familias de otros países. Sin embargo, en la Unión Soviética solamente algunos fueron acogidos por familias. El flamenco, baile tradicional de Andalucía con gran aportación de la etnia gitana, es un baile en el que se mezclan el orgullo y la dignidad personal. Este baile y sus bailadores fueron inicialmente perseguidos durante la dictadura franquista, pero defendieron su derecho a existir y finalmente fueron aceptados, convirtiéndose en uno de los símbolos de España. Muchas de las fiestas en España no se organizan sin flamenco, y la Sociedad de los Españoles en Moscú, en el Centro Español, no es una excepción, puesto que lo admiran y bailan recordando la patria de sus padres y abuelos. Muchos de los que llegaron en los años 30 a la Unión Soviética se quedaron aquí para siempre por diferentes razones. De los 3.000 españoles que vinieron, quedan aún en Rusia más de 300, que, junto con sus familias, suman más de 1.500 personas. Hoy se celebra aquí una de las fiestas nacionales más importantes en España, la Navidad Católica. Según la tradición que existe desde la fundación del Centro Español en Moscú, en 1946, las familias de los niños de la guerra se reúnen aquí para las fiestas en esta, su segunda casa. Son como una gran familia, una familia ruso-española. Hace muchos años que el centro, apoyado por el gobierno español, está dirigido por Francisco Mansilla Caramés. Él, como otros niños de la guerra, llegó a la Unión Soviética buscando refugiarse de los franquistas. Este centro se ha creado hace ya muchos años. Se creó, creo que en el año 46, cuando estaba el Partido Comunista Español aquí, a través de la Cruz Roja Soviética, se creó porque todo lo pagaba, todo lo que se hacía aquí era pagado por la Cruz Roja Soviética, a través del Partido Comunista Soviético, del Comité Central del Partido. O sea, esto era gratis para España, no había por los españoles. Y dirigían aquí la Dolores Ibarruri, Balaguer y otras personas que nos ayudaban a los niños de la guerra a no enfrentarlos con dificultades en la vida de Rusia. Hola, Antonio Nicolás. Hola. ¿Qué tal? Bien, para las botellas allá. Nicolás es un antiguo amigo de Francisco. Nació en el País Vasco, en Bilbao. Sus padres, republicanos, lucharon contra el régimen franquista y él lleva viviendo en Rusia desde hace 74 años. Llegó a la Unión Soviética en 1937 en un barco dirigido a la entonces ciudad de Leningrado. Nicolás tenía 9 años. Hace 3 años murió su mujer, mientras que su hija y sus niños se fueron a vivir a América Latina. Al quedarse solo, pasa todo su tiempo libre en el Centro Español. Es un concierto magnífico. Les pido atención y un poco de paciencia. Este centro, para mí y para todos los niños de la guerra, como soy yo, esta es nuestra casa. Porque aquí es donde nos podemos encontrar, donde podemos hablar nuestro idioma, donde nos podemos ver, donde podemos celebrar algunas fiestas, sobre todo la de hoy. Yo he sido educado en la Unión Soviética y por lo tanto, cuando yo estaba en la casa de niños, cuando estaba yo en el técnico, cuando estaba era Unión Soviética.
Y como a mí estoy educado y nosotros nos educamos como patriotas. Y nosotros durante la guerra, que éramos niños, también decíamos todo para el frente, todo para la victoria. Eso, y trabajábamos sin pensar en nada, no es como ahora, éramos patriotas. Y con todas las dificultades que ha tenido la Unión Soviética, ha tenido mucho positivo, que ahora se ha perdido. Yo ahora tengo aquí, mira, una fotografía, ese soy yo. Esto, yo tenía 17 años, mi abuelo se me hace. Cada viernes, en el centro, se reúnen los hombres para intercambiar noticias, hablar su lengua materna, ver la televisión española, hacer bromas o jugar a las cartas. Hace ya años que esa tradición existe y nadie lo va a cambiar. Tampoco Nicolás. Junto con sus amigos, él recuerda su vida en la casa de infancia, las desgracias de los años de la guerra, los años de estudio y el trabajo en la fábrica mecánica en Moscú. También recuerda cómo conoció a Fidel Castro durante la crisis de los misiles de Cuba. Por aquel entonces, Nicolás trabajaba como traductor militar para los expertos soviéticos. Todos son soviéticos, tanquistas. Y vino Fidel Castro, y yo, ese es el jefe de la unidad, y yo les traducí las preguntas que le daba a él sobre ese tanque, yo lo traducía. Hace mucho tiempo, Nicolás, como los otros niños de la guerra, era una persona sin ciudadanía. Solamente al llegar de Cuba y entregar un certificado del Ministerio de Defensa de la URSS, consiguió el pasaporte soviético. Y yo vine al otro día sin ninguna cola ni nada y me dieron la fotografía y me dieron el pasaporte soviético verde, era que en aquella época. Y yo dije, leed, envidiadme, yo soy ciudadano de la Unión Soviética. Una vez a la semana, Luis García Luque tiene en el centro un ensayo de su conjunto. Tiene mucha responsabilidad, así que su grupo toca en todas las fiestas que se celebran aquí o en otros lugares. El nombre de Tolstoy. Hace 10 años que Luis dirige el conjunto. Sus músicos son niños y nietos de los españoles, y también hay amigos rusos. El repertorio es muy variado, pero sobre todo hay canciones españolas, música flamenca, jotas y zarzuelas. Es el espíritu de España en el corazón de Moscú. Yo nací en 1928, así que ahora tengo ya, va a hacer 83. Llegué a Rusia con 10 años. Llegamos a Leningrado y de ahí empezaron a dividir a los niños de la guerra por diferentes ciudades de la Unión Soviética. A mi hermano, no sé por qué motivo, le mandan a Bélgica. En Bélgica estaban en familia, aquí no se permitía.
Lejos te encuentras Los padres de Luis eran también republicanos. Al enviar a sus hijos desde España a la URSS pensaban que se despedían de ellos por poco tiempo. Pero el hermano de Luis se quedó en Bélgica, mientras que él vinculó su vida con la Unión Soviética. Antes de la guerra, él vivía en una de las 15 casas de infancia para niños españoles, financiadas por el gobierno soviético. La suya estaba en Odessa. Todo el tiempo hasta el 41 vivíamos en las casas de niños. La casa mía era de unos 150 personas. Otras eran un poco menor, otras mayores. Entonces, en el 41, cuando empezó la guerra, ya cuando venían los alemanes por la parte de Rumanía, entonces salimos de Odessa, salimos dos casas de niños. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, Luis tenía 14 años y recuerda perfectamente las privaciones de aquella época. Evacuaciones, hambre, frío, los continuos bombardeos. Se hizo músico por casualidad y no se arrepintió nunca. Y entonces en el 41, no, en el 42, en verano vino un militar, allá cerca de nosotros había un cuartel militar de infantería. Entonces esa persona era dirigente de una banda musical del cuartel ese. Nos cogió a 25 españoles. Y entonces, de ese tiempo, toda la guerra he estado en el ejército. Después de la guerra, a Luis y otros niños de la orquesta del Colegio Militar de Infantería de Saratov los enviaron a Moscú. Más tarde, él terminó allí sus estudios en el Colegio Musical de Gniezny, para trabajar después en la Filarmónica, el Teatro Bolshoi o el Teatro de Stanislavski. Posee la medalla en honor de la victoria contra la Alemania de Hitler y muchos premios ganados en diferentes concursos musicales. Ya hace tiempo que se acostumbró a vivir aquí y, al igual que antes, ahora tampoco quiere irse. Ir allá, comer ese eso es otra vida. La vida en España y la vida de aquí, eso son diferentes. Tengo 83 años. Eres joven. Claro, si cambias las cifras. Mientras que el viernes se reúnen los hombres en el centro, el miércoles es el Día de las Mujeres. Las reuniones se celebran regularmente con independencia de la cantidad de gente que llega al centro, pero hoy es el cumpleaños de Luis y a todos sus amigos les gustaría felicitarle. Luis, Nicolás y Begoña Labello se conocieron hace casi 75 años. Una mañana temprano de un día de junio de 1937 llegaron a Leningrado en un barco procedente de Bilbao. Todos ellos vivían en la misma casa de infancia de Odessa, situada al lado de un mar muy parecido al mar de su patria. A menudo recuerdan que la guerra fue para ellos una prueba igual de dura que para los soviéticos, especialmente el comienzo y la evacuación. La luna se está peinando en los espejos del río. La evacuación nuestra pues fue bastante mala porque estuvimos, evacuamos mucho tiempo. Llegamos, Stalingrado fue además se digo en ruso, en Stalingrado el 31 de diciembre. No teníamos ni agua ni nada. Llegamos a Saratov, claro, la mitad de la casa de niños, pues en los hospitales todas con diarreas, con el intestino malo. Yo también caí al hospital, tenía pulmonía en las dos partes, que te cortaban el pelo al cero por los piojos y todo eso. Además no teníamos ni camas ni nada, con la mochila y durmiendo en el suelo. Abanicos de colores parecen sus patas. ¿Pero qué significaba casarse con un español, con un extranjero? En los años 60 no era sencillo. Rima Borisovna Gómez lo sabe perfectamente. Estuvo casada con un ingeniero español durante 46 años.
hace poco que él murió. El marido de Rima Barisovna, Francisco Gómez García, nació en una familia republicana de la provincia de Santander en 1930. Cuando comenzó la guerra civil, él, junto con otros niños, llegó también en barco a Leningrado, sobreviviendo a la guerra y a la evacuación, para vivir en una casa de infancia de Balshevo. Terminó el Instituto de Minería y se convirtió en un excelente especialista. En el año 1962, durante una comisión de servicio a Tiermitau, cerca de Tashkent, conoció a su futura esposa. Ella tenía 25 años y él 32. Su primer encuentro fue como una novela. Y llega ese español. Los otros ya le conocían porque estaba ahí desde hacía unos 2 o 3 días. Estábamos sentados conversando y nos quedamos solos. Y entonces él me dijo, cásate conmigo. Y yo le dije, bueno. Él contestó, vamos a Moscú. Yo le respondí, vámonos. Él, escribe a tus padres que vas a casarte. Imagínate, escribiendo la carta. Al día siguiente, por la mañana, me levanté y pensé en lo que había hecho. No sabía quién era el novio. Después él fue a recogerme a Chelyabinsk y nos fuimos a Moscú. Juntos vivieron en armonía una larga vida educando a sus 2 hijos. Francisco trabajó todo el tiempo en el sector energético y ajustaba equipos por toda la Unión Soviética. Desde 1967 hasta 1982 la familia vivió en Cuba, donde Francisco trabajaba en fábricas de la industria del azúcar. Aunque le gustaba ir a su patria, a España, nunca quiso quedarse allí a pesar de tener la oportunidad. Un día queríamos irnos y empezamos a preparar los documentos para ir a España, pero al pensar más él dijo, he vivido toda mi vida sin los padres, con la familia separada, y ahora nuestra hija no va a vivir aquí mientras nosotros vivimos aquí, y decidimos quedarnos. El marido de Rima Barisovna siempre estuvo satisfecho de su vida en la URSS. Recibió aquí la educación superior e hizo su carrera profesional. Así que no se sabe cómo hubiera sido la vida en España. Aquí ellos recibieron educación superior. Él terminó el instituto, mientras en España no se sabe si él hubiera podido terminarlo, y cómo, y dónde hubiera trabajado. En 1937 Francisco tenía 10 años. Su barco le llevó primero de Valencia a Odessa y después a Artiek. Los niños que llegaban a la Unión Soviética no sabían que lo hacían en el año en que sucedían las represiones más duras de Stalin. Lo muestran en la fotografía las caras emborronadas de sus maestros, declarados enemigos del pueblo. Aún así, la vida les parecía un milagro, ya que muchos de ellos procedían de familias muy pobres. Este soy yo. Los padres nos permitieron salir para la Unión Soviética. Ya digo que mi padre decía, Paco, vas al paraíso del proletariado. Nos colocaron a vivir en el mejor campo de pioneros de Rusia, de la Unión Soviética, que era Artek. En Artek se vivía pues muy bien, teníamos palacios, teníamos coches, teníamos de todo, una comida maravillosa, incluso éramos caprichosos en la comida, nos cumplían los caprichos nuestros, bueno, un montón de cosas. Yo vine muy delgado, me acuerdo, y me querían que yo engordase. Teníamos los médicos nos investigaban. Ahí me curaron la boca, me curaron algunas cosas del corazón, porque tenía un soplo en el corazón. Nos mandan de Artek, nos mandan a Piragovska, a Moscú. Una casa de niños maravillosa, un palacio que era de la nobleza rusa de los tiempos del zar, una casa muy buena de 2 pisos donde dormíamos unos 100 chicos. Éramos unos 30, 40 chicos y otras tantas chicas. Las chicas dormían en el primer piso, nosotros dormíamos en el segundo. Cuando comenzó la invasión alemana, su magnífica vida se acabó. La casa de infancia fue evacuada a las afueras de Saratov, donde, por el hambre y el frío poco habitual, muchos de los compañeros de Francisco cayeron enfermos y murieron. Después les mandaron al sur, a la calurosa ciudad de Tbilisi, donde los niños trabajaban en una fábrica militar al igual que los adultos. Lo peor para ellos era no lograr cumplir los objetivos diarios y quedarse hambrientos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los niños españoles que habían sido enviados a otros países europeos o a América Latina volvieron a casa sin problemas, a diferencia de los españoles en la Unión Soviética, a los que no se les permitió la salida del país.
el gobierno soviético declaró que no enviaría a los niños a las manos del rapaz régimen franquista. Entre nosotros hablábamos de eso, hablábamos de volver a España, pero aquí nos decían que no, que Franco está persiguiendo a vuestros padres, vais a ir ahí para que os persigan, que os pueden matar de hambre, etcétera, etcétera. Nosotros pues nos callábamos, porque eran los responsables eran ellos los que dirigían. Era el Partido Comunista Español el que dirigía. Claro, el Partido Comunista cumplía las órdenes del Partido Comunista Soviético. Estoy seguro, de otra forma no se podía vivir aquí. Los niños de la guerra tuvieron la oportunidad de regresar a España solamente después de la muerte de Stalin y del 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS. Pero aún así, en los tiempos de Khrushchev tampoco podían salir libremente, así que la mayoría de los niños de la guerra, si tenían familias que les esperaban, se fueron en los tiempos de Brezhnev, a finales de los años 70 y principios de los 80, pasada la muerte del general Franco. Sin embargo, en aquel momento Francisco ya era un agrónomo diplomado, casado con una mujer rusa. Ahora tiene un hijo y 4 nietos, y le gusta visitar a su nieta Alexandra y a su madre. Alexandra representa a la tercera generación de los niños de la guerra, y no deja pasar ni un solo evento en Moscú vinculado con la patria de su abuelo. El año 2011 fue declarado por el presidente ruso como Año de España en Rusia. Según la agenda de los eventos planificados, llegó a Moscú el legendario coro de la Escolanía del Monasterio Medieval de Montserrat, a las afueras de Barcelona, para dar un concierto en la Catedral Católica. Ese concierto fue su primera y única actuación en Rusia y terminaba el Festival Internacional La Navidad Española en Moscú. Los cantantes son jóvenes de los 8 a los 14 años. Justamente en esa edad, en los lejanos tiempos de los años 30, viajaron de España a la URSS el abuelo de Alexandra, Francisco, y sus amigos Nicolás y Luis. Se fueron para encontrar aquí su segunda patria y quedarse para siempre. Pero Alexandra decidió de otra forma, al igual que muchos de sus coetáneos españoles y rusos de tercera generación. Ella ya ha estado en España 4 veces y vincula su futuro con ese país. Y es que, según la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, los hijos y nietos de los niños de la guerra tienen derecho legal a recibir la ciudadanía española. España me atrae y yo sé perfectamente que algo va a ocurrir ahí. Voy a tener mi casa ahí. Es importante tener la vivienda en todos los países. Me gustaría mucho vincular mi vida con España, porque la adoro. Me encanta visitarla siempre. Además, tengo un sueño. Mis amigos y yo queremos viajar por Europa y recorrer toda España en bicicleta, a pesar de que no sé montar la bicicleta y me da mucho miedo, pero así es mi sueño. Cada año Francisco llega con su nieta Alexandra al Parque de la Victoria. Aquí, cerca de la iglesia ortodoxa, hay una pequeña capilla y una cruz católica, elevada en 2003, en memoria de los españoles que perecieron en los años de la Gran Guerra Patria Soviética. De los 800 españoles que lucharon, más de 200 dieron su vida en la lucha contra el fascismo. De entre ellos, fueron más de 50 los niños de la guerra que ya tenían edad militar y acudieron al frente. Buscando el refugio ante la guerra con las fuerzas franquistas, los niños de la guerra padecieron otra, esta vez contra Hitler. Entre ellos estaba la amiga íntima de Francisco, María. Siendo niña llegó en un barco en 1937 desde Valencia a Odessa. Después viviría en Artiek y luego en la misma casa de infancia que Francisco, en Moscú. Entre ellos había una muchacha que se llamaba María Pardiñas, una muchacha muy patriótica, muy comunista, era luchadora contra el fascismo, y esta chica pues se colocó hasta trabajar en el Ejército Rojo de sanitaria. Y en una de las peleas, uno de los encuentros con los nazistas en las afueras de Petersburgo, cayó herida, después la mataron.
La vida de los niños que vinieron sucedió de diferentes formas. Unos se quedaron y otros se fueron. Unos se arrepienten de los años pasados aquí y otros se acostumbraron a la vida en la Unión Soviética. Ya casi no tienen nostalgia por su patria histórica de la que tuvieron que despedirse. Sin embargo, sienten nostalgia de los buenos momentos vividos en la URSS y de los años de su juventud que no volverán y que nunca olvidarán. Una cosa que yo solo